Bienvenidas a todas y a todos a este seminario en el marco de la cooperación, del programa de cooperación Sur-Sur, que va a recorrer los distintos problemas y desafíos y también oportunidades, ¿por qué no?, en lo que tiene que ver con el acceso a la comunicación, en lo que tiene que ver con la cultura, el arte y la inclusión en los medios de comunicación. Los paneles, la verdad, están muy buenos y estoy segura que la consecuencia natural de esta instancia va a ser avanzar en la reflexión y en la acción. Desde Montevideo, desde la Intendencia de Montevideo, nosotros entendemos que la inclusión tiene que ver con reflexión, pero sobre todo con una acción que nos permita ir concretando pasos para aprender más y para tener elementos para la futura reflexión. Hoy en día huelga decir que la comunicación es una herramienta fundamental. Es notorio que es una herramienta fundamental en el desarrollo humano. Es una herramienta fundamental en la política bien entendida, en la política profunda, marco de una democracia que debe ser cada vez más profunda. Y lo que tenemos en la Intendencia de Montevideo es una larga historia en este sentido de un compromiso social para ir generando políticas y acciones que vayan incorporando o abriéndole puertas de la sociedad a los colectivos más vulnerados. Creo que ha sido un desarrollo de décadas y que ahora, frente a un siglo, ya estamos comenzando en el comienzo de la tercera década del siglo XXI, en este momento nos interpela en momentos, además, donde la pandemia nos ha, de alguna manera, ayudado a ver a muchas partes de la sociedad la importancia de vivir en sociedad. Parece, no estoy descubriendo la beta madre ni nada por el estilo, pero estas conciencias colectivas son la acumulación de una gran cantidad de hechos y creo que algo bueno que podría rescatarse de esta tragedia ha sido la generalización de una cierta conciencia colectiva de la necesidad de una inclusión más profunda. Yo entiendo que cada uno de nosotros somos un medio, que es importante dar mensajes a través de la palabra y a través de la acción a todos los actores de un sistema de comunicación, pero que es muy importante también mirarse uno mismo como individuo y como colectivo para potenciar nuestras capacidades de comunicación y para invitar a otras y a otros a recorrer un camino que es mucho más largo. En ese sentido, hemos sido muy ambiciosos, por ejemplo, en los cupos de participación en los programas laborales de trabajo. Hemos duplicado los cupos y eso, siempre la inclusión, siempre el equipo nos da resultados mejores y nos ayuda a conocer cosas que ni sospechábamos. Es como cuando un investigador o un artista encaran un camino con una intención inicial y después el propio camino les va haciendo descubrir otras cosas. En este momento en Montevideo se está realizando un relevamiento de accesibilidad con un conjunto de cientos de personas con discapacidad en el marco del Plan ABC y con también, por supuesto, trabajadores de la Intendencia, donde ya Montevideo, sabemos, tiene 8.000 manzanas, se han relevado más de 1.500 manzanas y se van a relevar, las 6.000 que quedan, ¿verdad? Lo traigo a colación porque para una ciudad sentimos como muy importante que este relevamiento de accesibilidad, que nos va a permitir tener un mapa, una línea de base de accesibilidad de todo Montevideo, esté siendo realizado no por nosotros ni para la gente con discapacidad, sino con la gente con discapacidad.
Entonces, el producto en sí mismo, el producto inicial al que pensamos arribar es sin duda necesario, pero el camino mediante el cual estamos arribando es más necesario aún. Y creo que lo mismo sucede con las formas de comunicación. Creo que el ir incluyendo nuevas formas, abriendo horizontes, incluyendo más personas, nos va a permitir conocer más realidades que a veces nos rodean, están en la casa al lado o a la vuelta de la esquina, y que nosotros no entendemos como integrantes de la sociedad. Y creo entonces que nuestros medios, los medios de la Intendencia, nuestras redes sociales, nuestra TV Ciudad, tienen que hacer punta en ese camino. Y para eso los invitamos a este seminario, pero no solo a este seminario, sino a compartir el camino, a enseñarnos, a aprender los unos de los otros y a estar más cerca para llegar más lejos. Muchas gracias. Bien, porque en la vida hay que ser bien agradecidos. Lo primero, agradecer a la intendenta Carolina Cose por estar presente, a la directora de Relaciones Internacionales Fabiana Goyeneche, al director de la Secretaría de la Diversidad Sergio Miranda, a todas las autoridades, representantes y organizaciones sociales que están presentes, como así también a estas 361 ciudades y localidades que albergan no menos de 120.000 millones de personas, que alojan no menos de 18 millones de personas con discapacidad. Y por lo tanto, el dar cuenta que a nivel de comunicación nosotros decimos y hacemos, y por lo tanto la imagen de la interpretación en lengua de señas para esos cientos de miles de compañeros sordos y sordas se duplica. También nosotros duplicamos la imagen y el derecho a la participación en la comunicación inclusiva. Segundo componente que queremos contarles, que este seminario surge desde el marco del programa de cooperación Sur-Sur, que tiene como objetivo promover la visibilidad, formalizar y sistematizar acciones de cooperación e intercambio entre gobiernos locales de Mercociudades y terceros, que el programa de cooperación Sur-Sur logra conformarse a partir del 2016 y tiene antecedentes en el marco de la Alianza Estratégica de Mercociudades con el Observatorio de Cooperación Descentralizada de la Unión Europea, y que a partir del cual se ha trabajado en los últimos años. Pero no menos de agradecer y llegar a este punto, también queremos agradecer a los compañeros que nos están siguiendo tanto por los canales de YouTube de Mercociudades como la red de la prensa uruguaya. Celebrar este encuentro para nosotros, llegar al día de hoy, implicó encontrarnos con muchos colectivos, muchas historias y muchas realidades que dan cuenta de que no estamos inventando nada, sino que estamos avanzando en la materialización de esos derechos y esas reivindicaciones que durante tantos años venimos peleando. En ese sentido, anunciar que ya en el día de mañana se presenta una serie documental llamada Cambalache, que va a ser transmitida por TV Ciudad, dando cuenta que hay cambios culturales que llegan para quedarse, y se suma a estas 1000 horas de comunicación en vivo en lengua de señas como una forma de dar cuenta de las intenciones. Para finalizar, nos pareció pertinente pedirle al director de la Secretaría de la Diversidad, el compañero Sergio Miranda, que nos realice una invitación para este mes, un mes que es muy singular y nos apoya a pensar en una mirada humana tan diversa como la cultura nos permita. Así que gracias nuevamente, gracias Carolina, gracias Fabiana, Sergio, a todos los compañeros de Mercociudades que trabajaron para llegar a este encuentro. Y seguir pasando la palabra y seguir circulando la comunicación. Hola, buenos días.
Bueno, por supuesto que celebrar esta instancia, este encuentro, absolutamente. Hoy es un día muy particular porque es 1 de septiembre, es el primer día del mes de la diversidad en Montevideo, y en esta Montevideo diversa, inclusiva e igualitaria, desde el primer día estamos trabajando por todas las poblaciones y por una Montevideo donde todas las personas que la habitan y la visitan puedan vivir plenamente, manifestarse como realmente son y ojalá trabajar para su felicidad. Celebro profundamente este seminario donde tienen los ejes de la comunicación, del cine, de la cultura, medios tan importantes y valiosos y tan fundamentales para poder promover, junto con la educación, estas políticas, estas medidas, estas acciones para la inclusión de todas las personas. El próximo lunes 6 de septiembre a las 13 horas vamos a estar realizando el lanzamiento oficial del Mes de la Diversidad con toda la agenda de actividades, pero más que agenda de eventos y que sí habrán, lo más importante es el trabajo y las acciones que se están realizando, la aplicación de políticas públicas para la inclusión de todas las personas y el camino que se está recorriendo, que ya se viene recorriendo y que se seguirá recorriendo. Esto es un camino continuo. Así que a todas las ciudades que estamos compartiendo este seminario, este mensaje desde Montevideo, diversa, inclusiva e igualitaria, y ojalá podamos poder compartir con todas las poblaciones, con una mirada además interseccional, transversal, donde las personas no son o LGBT o con discapacidad o afro, son personas. Y esa es la mirada que estamos transmitiendo desde la Intendencia de Montevideo para el ejercicio de la igualdad y, vuelvo a repetir, ojalá, de la felicidad humana. Muchas gracias. Para cerrar esta mesa, si les parece, le vamos a pedir a la compañera Fabiana Goyeneche, directora de Relaciones Internacionales, que en alguna medida nos ha invitado y nos ha involucrado en esta dimensión tan pequeña pero tan gigantesca como es encontrarnos con América Latina. Muchas gracias, Martín. Muy buenos días para todos y para todas. Nosotros lo que queremos expresar sobre todo es una gran alegría y un gran orgullo de que las Mercociudades se unan para trabajar algo tan importante como el paradigma de la accesibilidad universal, nada menos que desde la perspectiva de la comunicación, un tema aún pendiente que Montevideo particularmente, como a quienes escuchamos acá lo han señalado con muchísima claridad, se ha puesto como consigna de trabajo en la larga historia que tiene ya nuestra querida ciudad tratando de trabajar por la accesibilidad y por la inclusión, pero que además al trabajarla en el marco de algo tan rico como los proyectos de cooperación sur-sur nos da la oportunidad de que esto se convierta en un nuevo paradigma para todas las mercociudades. Nada menos que más de 360 ciudades que están unidas, comprometidas con la integración regional, comprometidas con la cooperación y que toman estos temas como una verdadera consigna de trabajo para garantizar el derecho a la ciudad. Esto también implica un compromiso para todas las mercociudades, no solamente para las que están involucradas hoy. La intendenta de Montevideo, además, es nada menos que la vicepresidenta de Relaciones Institucionales, por lo que eso implica un doble compromiso que nos enorgullece muchísimo. Y bueno, y no puedo dejar de agradecer el trabajo que para que esto sea posible ha hecho la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, radicada también en Montevideo, y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que hoy iba a estar presente, no han podido venir, pero sabemos que siempre contamos con la agencia para este tipo de proyectos. Así que bueno, les deseamos y les auguramos una excelente jornada y por supuesto seguramente este sea un hito más en el trabajo por accesibilidad universal para todas las ciudades de la región y por qué no para que llegue Montevideo al mundo. Gracias. Muy bien, gracias a los compañeros. Vamos a mostrar un par de videos y eso va a ser el argumento para cambiar la mesa y recibir a los expositores que en alguna medida nos van a contar y nos van a dar cuenta de su larga trayectoria en materia de inclusión vinculado con la comunicación. Así que muchas gracias a las autoridades. Estamos con ustedes. Tú, que vives Sudamérica, que creces entre sus raíces,
que bebes de su tradición, que disfrutas de sus frutos y sus flores, que te arropas con la lana de sus tierras, que te maravillas con sus paisajes. Tú, que te deleitas con su literatura, te nutres de sus recetas, que recorres sus caminos, que te vistes con sus colores, que bailas los ritmos de su gente. Tú, que vives y respiras el sur, dime, ¿ves en ti la riqueza de otros lugares? El color de otras facciones, el habla de otro pueblo, el sentir de otra ciudad, el hacer de otros sueños. Algo nos une más allá de las fronteras. nuestra identidad es única y compartida. No importa cómo, quién o de dónde seas, tus derechos son nuestras libertades y tu aporte nuestro valor. Mercociudades, la diversidad que hay en ti. En qué consisten los diferentes paneles, ¿sí? Nosotros vamos a contar en la primera mesa, titulada Ciclo de Cine Accesible, la articulación entre la academia y la sociedad civil para el ejercicio de derechos. Quienes van a exponer va a ser la compañera Alejandra Gocio, de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, UNCU, la licenciada Leticia Laurier, del Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad de la Universidad de la República, UDELAR, y Melina Cicalo, de Montevideo Audiovisual. Después vamos a contar con la siguiente exposición, que refiere a medios de comunicación y discapacidad, distintos modelos. Allí van a estar como expositores Nicolás Cedrés, Analía Roseló y Daniela Cadenas, de la Cooperativa de Trabajo Luz Verde. Y por último, vamos a contar con una exposición que refiere a la accesibilidad en los medios de comunicación, ley de medios y pérdida de derechos, de la Asociación de la Prensa del Uruguay, y va a estar exponiendo Luis Curvelo. Así que, sin más, cuando los compañeros y las compañeras Alejandra, Leticia y Melina dispongan, estamos con ustedes, y gracias por participar de este encuentro, sabiendo que tienen una larga y muy rica trayectoria en materia de comunicación inclusiva. Hola, buenos días. Ante todo, celebramos esta instancia muy importante para todos. Voy a comentar un poco sobre el ciclo de cine accesible, cómo llegamos a él y la importancia que tiene para todos nosotras y nosotros. La Unión Nacional de Ciegos del Uruguay es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 1950. Es pionera en los derechos de las personas, de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad visual. Y cuando hablamos de derechos, de reivindicación de derechos, hablamos del derecho a la inclusión laboral, a la inclusión en el educativo. También hablamos del derecho a una rehabilitación de calidad, y también incluimos en estas reivindicaciones el derecho a la cultura, al esparcimiento, al ocio, a la recreación. Es para nosotros la inclusión en la cultura fundamental también. El ciclo de cine fue una iniciativa de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Esta va ya por su 5ª edición. Fue por una iniciativa de compañeros que veían la necesidad de poder acceder a películas en modo cine. Pero más allá de este comienzo formal, ya había esa inquietud que se venía palpando. Años atrás en la institución había distintas instancias culturales, y entre ellas se hacían cineforos donde había distintos invitados, se comentaban, se analizaban las películas. Y luego ya sí, en el 2016 comenzó de forma formal lo que hoy conocemos como ciclo de cine accesible.
Se fueron sumando distintos actores de la sociedad, organismos gubernamentales, de la academia, y eso es muy importante porque la accesibilidad es cosa de todos. La Universidad Católica, el Centro Cultural de España, el ICAO, Montevideo Audiovisuales de la Intendencia, Ocurelo Cine, el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, la Facultad de Información y Comunicación, la Sala Citarrosa, fueron los actores que se fueron sumando. El año pasado se hizo el cierre en esta sala, en la Sala Citarrosa. Y bueno, y para todos estos eventos es fundamental la comunicación y la difusión. Y obviamente esta comunicación y difusión debe ser también de forma accesible. El año pasado las distintas vías de comunicación fueron a través del Facebook, de página web, correo electrónico, WhatsApp, se realizaron audios con lenguas de señas uruguayas, también videos con la información necesaria para que nos llegara a las personas con discapacidad visual. Y todo este trabajo fue producto de estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación, así como también el corto que se emitió en el cierre del ciclo de cine 2020, La Peste, también fue accesibilizado por estudiantes de la FIC. Este trabajo de los estudiantes es realmente a destacar porque no es un trabajo que queda en la universidad, sino que es un trabajo que es visible para todos, porque bueno, a través del ciclo y de la difusión del ciclo se puede apreciar el trabajo de ellos y bueno, y todos salimos beneficiados. Y bueno, y comentar también que cuando pensamos en el ciclo de cine cada año, se piensa en que sea para todas y para todos, para las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Porque como decía al principio, todos tenemos derecho a poder disfrutar del cine. A todos nos gusta poder ir al cine, como a toda persona, poder disfrutar de la sala, de la comodidad de la sala, de la butaca, del sonido, de la pantalla gigante, de poder compartir las emociones que nos brinda una película con una persona con la que vamos o con personas desconocidas. Y bueno, esto se debe naturalizar, debe ser que las salas de cine ya tienen que empezar a contar con la accesibilidad para todas y para todos, porque es un derecho que tenemos a poder acceder al cine. El cine debe ser para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Retomo entonces un poco cómo llegamos desde la Universidad de la República a trabajar en función con el ciclo de cine accesible. Queríamos agradecer a Mercociudades por la invitación a través de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, de la cual forma parte la Universidad de la República, y allí nos invitaron al Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad, con quien soy corresponsable, con María José Bañato. Les contamos que estamos en una sala que es grande, que todos los expositores compartimos una misma mesa y estamos en presencia, aunque la sala con butacas está vacía y esto se está emitiendo por YouTube. Yo soy una persona de 40 años, tengo el cabello castaño ondulado a la altura de los hombros y uso lentes de marco grueso. Lo que acabo de hacer, de alguna manera, es una forma de accesibilidad, describir los lugares, las acciones y las personas que están sucediendo. Puede ser una acción de accesibilidad para alguien que, por ejemplo, no estuviera viendo la pantalla en este momento.
y no ver la pantalla en este momento puede ser por distintas razones. Una de ellas, que alguien tenga barreras para poder visualizar la pantalla, o algo que acostumbramos a hacer en estos tiempos pandémicos de tantas actividades virtuales, que hacemos dos cosas al mismo tiempo, y al final a veces estamos escuchando algo y no lo estamos viendo al mismo tiempo. Las acciones de accesibilidad podrían servir también para esa situación contextual. Con esto quiero ir a apuntar sobre el concepto que ya vino hablando también antes Alejandra. La accesibilidad es algo que nos concierne a todas las personas y que nos beneficia a todas las personas. Es así, entonces, que desde el Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad, el NICA, pensamos que en materia de comunicación todos los servicios, productos, medios, procesos y contenidos deben ser accesibles, más allá de, independientemente de la lengua que yo maneje, mi condición física, mental, mis trayectorias educativas, las preferencias o los contextos en los que yo trabajo. Por eso, este campo, que también es nuevo y que implica irrupciones en el mundo de la comunicación, en el campo profesional, se debe también indagar, investigar, pero también formar profesionales. Desde el NICA tenemos un espacio de formación integral que entendemos que para abordar esta cuestión de la accesibilidad y la comunicación necesariamente tiene que ser interdisciplinario, convocando acumulados de diferentes disciplinas, desde la comunicación sonora, la lingüística, el diseño, los estudios del lenguaje, la traducción de lengua de señas uruguaya a lenguas orales. Y articulamos eso también con saberes que vienen de organizaciones de la sociedad civil, porque son otro tipo de saberes, desde la experiencia, la cotidianidad, y por eso también trabajamos en conjunto, por ejemplo, con UNCU. En este momento estamos teniendo ese espacio de formación integral en el que son estudiantes también, estudiantes de diferentes carreras universitarias de la Universidad de la República y representantes de la sociedad civil, poniendo el foco en pensando en que desarrollamos herramientas de accesibilidad para generar acceso a los contenidos y productos y procesos de comunicación, pensando en qué es lo que hacen esas herramientas que generan accesibilidad y no tanto en para quién son. Esto es, por ejemplo, si pensamos en un subtitulado, que más o menos todos conocemos en general, los subtítulos son aquel texto que se presenta en pantalla, que representa los diálogos orales de forma escrita, va a generar accesibilidad para la persona que va a encontrar una barrera en cuando ese contenido está en otra lengua, por ejemplo, ¿no? O de repente tiene una preferencia, aunque esté dentro de la misma lengua, es otra variedad de esa lengua. Por ejemplo, en mi caso, cuando escucho películas en español de alguna variedad del español que no la conozco tanto, tal vez prefiero también verla con subtitulado. Si además esos subtítulos de repente son descriptivos, y esto quiere decir a esos diálogos que se presentan de forma escrita, verbal, en pantalla, se le agregan descripciones de otros aspectos de la banda sonora que son clave para comprender la narrativa de esa película, hablando en este caso del ciclo de cine accesible que trabajamos con películas, entonces voy a estar generando también el acceso a poder comprender algunos efectos de sonido o algunos, por ejemplo, cómo algo se dice, si se grita o se está llorando, aspectos que aportan a comprender mejor esa escena y entender por dónde va la línea narrativa. Si además también contamos con subtítulos que tienen una facilitación textual, por ejemplo, utilizando estrategias de lectura fácil que apuntan a ayudar a que eso se comprenda de mejor manera, tras la simplificación de textos, que se muestren de forma más lenta, en menor cantidad de caracteres. Bueno, entonces voy a estar generando también otros caminos de accesibilidad para alguien que se puede encontrar con alguna dificultad de la comprensión porque de repente todavía no aprendió a leer muy rápido, como los niños cuando empiezan sus primeros procesos de formación de lectoescritura, una persona que no habla la misma lengua, porque quiere aprender esa lengua, porque está de repente en una situación de migración y todavía no comprende la lengua en esa otra cultura en donde está esa persona.
En definitiva, los públicos y los destinatarios y participantes de esas estrategias que hacemos de accesibilidad pueden ser diversos y van a beneficiar e impactar en mucha más cantidad de personas de lo que en un principio podemos estar pensando cuando nos limitamos solamente a un grupo de personas. Este abordaje que hacemos desde lo formativo lo pensamos también en retroalimentación entre enseñar, hacer e investigar. Es un campo nuevo que necesita de investigar en la temática para poder enseñar mejor y hacer mejor. También. Lo hacemos desde una forma de una exploración creativa, buscando, trabajamos con cortometrajes uruguayos, en los cuales tuvimos articulación con Montevideo Audiovisual, que después vamos a contar un poquito más sobre eso. Pensamos en las herramientas de accesibilidad, cómo hacerlas de forma creativa, y ahora les vamos a contar bien por qué. Por ejemplo, pensando en el corto La Peste que mencionó Alejandra, del director Guillermo Calvo-Bonel, trabajamos con articulación ahí con Montevideo Audiovisual, pensando con los estudiantes qué formas creativas podríamos tener de la audiodescripción, de la lengua de señas y de los subtítulos. Y voy a contar 3 ejemplos que ahora después los vamos a mostrar un pedacito. Con la audiodescripción, por ejemplo, en una escena en la que había tensión y suspenso, se trabajó la audiodescripción intentando que la voz de esa locución colaborara y acompañara con generar tensión y suspenso en esa escena. Con los subtítulos creativos, cuando se trató de describir, hay una escena en la que una mujer se despierta de forma sorprendida en el medio de la noche, circula a través de un corredor que está oscuro y se escucha de fondo un sonido de lluvia en el cual esa lluvia empieza a aumentar y pensamos, bueno, ¿de qué manera, para quien no está escuchando, podríamos crear esa sensación de lluvia? Que no sabíamos la fuente de dónde provenía. Ahí la palabra agua estaba sobreimpresa en la pantalla, empezaban a caer gotitas desde la palabra de agua y esas gotitas se hacían más copiosas a medida que se escuchaba ese sonido para hacernos entender que ese sonido se iba intensificando. Y ahora vamos a mostrar la escena número 1 para poder ver esto mismo que acabo de describir. Su rostro se tensa mientras se incorpora, mirando atenta a ambos lados. Vestida con un camisón bordado, comienza a inspeccionar el pasillo en penumbras, adornado con cuadros y veladoras. Se arma con un cenicero de vidrio que hay sobre una mesita. Entra al baño. La luz está prendida. Papá. En la bañera, un anciano está vestido bajo el agua de la ducha. Eran varias herramientas que estaban puestas en juego en la accesibilidad, pero quería señalar sobre todo el trabajo que estaba hecho en la audiodescripción, en ese suspenso y en los subtítulos creativos, como desde la palabra agua se estaba representando que esa agua caía y que era en forma de lluvia y que esa lluvia se iba identificando. Otra forma que también trabajamos de exploración creativa fue pensar en cómo se presenta en la pantalla la lengua de señas uruguaya. Y en ese caso pensamos en poder buscar otros lugares en la pantalla y no necesariamente lo que tradicionalmente estamos más acostumbrados en la esquina inferior derecha. Y allí tenemos un trabajo en el que se hacen equipos de estudiantes que se forman en la Universidad de la República como traductores de lengua de señas uruguaya y español. Son equipos bilingües de traductores sordos y traductores oyentes que producen la traducción a esa lengua de señas. La persona que seña frente a pantalla es una persona sorda, estudiante de la universidad, y la creatividad allí estuvo puesta no solamente en pensar en estos procesos de traducción, en diseñar desarrollos en el que en el set de filmación funcionara para todos estos equipos bilingües, sino también en pensar en localizar la persona señante, quiere decir quien ejecuta la lengua de señas, en otro lugar de la pantalla, quizá más cerca de la persona que está hablando ese discurso, y que tuviera una armonía estética
con la propuesta fotográfica de esa escena. Entonces, también había una coincidencia, y eso fue más suerte que otra cosa, aunque estábamos buscando esa coincidencia. El personaje de la película y la persona que seña se parecen físicamente, son dos personas altas, delgadas, varones, con el pelo similar. Es un estudiante que incluso se afeitó y se peinó parecido a lo que era el personaje, y vestían de forma similar también, ambos con una gabardina de color beige. Y ese es el segundo ejemplo que vamos a mostrar ahora sobre cómo ver la accesibilidad, también pensando de forma creativa la lengua de señas en pantalla. La mujer voltea al ver al asesino de su padre. El grupo se retira mientras el hombre de bigote se acerca a ella desde la puerta. Se agacha. Yo no maté a su padre. Él murió de un infarto hace unas horas. Pero alguna gente no quiere irse. El padre comienza a reaccionar. Bien, esto simplemente era para mostrar parte de ese laboratorio de exploración creativa que se hace sobre las herramientas de accesibilidad, pensando en que no solamente es interesante, importante y un deber generar acceso a los contenidos de comunicación, los contenidos audiovisuales. En este caso estamos también hablando de que es una obra cinematográfica, y entonces también para las personas no solamente tienen el derecho a acceder a esa obra, sino también a disfrutarla como tal, que sea un hecho artístico y poder hacer ese disfrute. Entonces también pensar otras maneras de la accesibilidad no solamente es pensar en cómo puedo acceder mejor a ello, sino también para cómo puedo disfrutar de eso y que sea una experiencia estética que tenga mayor armonía con esa obra a la cual me estoy encontrando. En ese sentido, entonces, fue con este cortometraje que llegamos al ciclo de cine accesible en una colaboración, una puesta en coordinación con la Unión Nacional de Ciegos, y creemos que el rol que tuvimos como universidad en ese caso, más allá de la posibilidad importante que mencionaba Alejandra, decir, bueno, encontramos un lugar en donde un trabajo de estudiantes tenía un lugar en donde exhibirse, y un nuevo cortometraje uruguayo logró nuevos públicos que hasta ese momento no lo tenía. Esa articulación interinstitucional que hicimos, por ejemplo, con Montevideo Audiovisual, que la vamos a comentar ahora, Melina va a poder retomar ese trabajo más como lo hicimos, fue clave para posibilitar otros lugares de exhibición, para ampliar también el ciclo de cine accesible, para tener más oferta de películas, y creemos que como universidad pudimos hacer ese puente entre sociedad civil también y el sector público vinculado al audiovisual en estas temáticas. También hicimos el desarrollo de un portal web para poder hacer una versión virtual del ciclo de cine accesible por primera vez, pensando en que, bueno, que en la situación de pandemia no era seguro si íbamos a poder estar en sala o no. Y para hacer ese portal web también tuvimos coordinaciones, por ejemplo, con el Instituto Nacional del Cine y del Audiovisual. El desarrollo se hizo en la Universidad de la República, la coordinación se hizo en la Universidad de la República, pero ahora se valora como algo que, aunque se puedan volver a las salas, sería interesante mantenerlo porque generó acceso, por ejemplo, a otras personas quizá que están en Salto, que no podían venir a Montevideo en ese momento a ver una película, o las circunstancias de ese momento hacían que de repente tener la versión virtual sería un momento para acceder. Y esto tiene que ver con que también generar y construir, y ahí retomo algo de lo que decía también Alejandra, de generar cadenas de accesibilidad. Construir accesibilidad no alcanza solo con disponer de una película, por ejemplo, accesible. Necesito generar cosas que estén antes para que la persona pueda llegar y disfrutar de esa película. Una de ellas es enterarme de que existe esa película. Y si la difusión no se hace de forma accesible, no se van a enterar que eso está existiendo. En eso fue que estuvimos trabajando, no voy a ahondar porque ya lo mencionó Alejandra, pero hicimos spot con lengua de señas uruguaya, subtitulado y locución, para difundir este ciclo, y aquí podemos mostrar este tercer clip para mostrar cómo eran esas difusiones que hicimos con estudiantes. Se viene la tercera edición del ciclo de cine accesible en Uruguay. Se proyectarán películas adaptadas con subtítulos descriptivos, interpretación en lengua de señas y audiodescripción.
todos los viernes a las 19 horas. El cierre del ciclo será el 17 de noviembre en la Sala Citarrosa. Organizan la Unión Nacional de Ciegos, Ocurelo Cine, Centro Cultural de España, Facultad de Información y Comunicación y el programa Apex Cerro de la Universidad de la República, Montevideo Audiovisual, Universidad Católica del Uruguay. Apoya RECAM y PTI. Por más información y toda la programación, consulta ciclosinaccesible.fic.edu.uy. Te esperamos para disfrutar del cine accesible. Bien, entonces ese era una de los spots que hicimos lindos para difundir el ciclo de cine accesible, incluyendo siempre locución, lengua de señas y subtítulos para que el contenido de ese mensaje se pudiera acceder desde diferentes lugares. Y como producto, en el marco de este ciclo de la coordinación interinstitucional, también hubo un hito que es el estreno de una película en su versión accesible en el ciclo de cine, en su versión virtual, que fue Al morir a la matiné, del realizador Maxi Contenti. Y con este spot que hicimos, que es el último que vamos a mostrar de la difusión del ciclo de cine accesible, le doy la palabra a Melina para que pueda seguir contando cómo fue todo este trabajo y otras acciones que ellos tienen. Vemos entonces el último spot sobre Al morir la matiné. El ciclo de cine accesible virtual presenta Montevideo, 1993. Un cine. Si vas a trabajar acá, puede estar bueno que te lleves bien conmigo. Su última función. Ninguna salida. Al morir la matiné. Una película de Maxi Contenti. Del sábado 31 al domingo 1 en ciclosinaccesible.fic.edu.uy. Película con audiodescripción, lengua de señas uruguaya y subtítulos descriptivos. Bueno, les decía que para Montevideo Audiovisuales es una oficina que depende del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, que tiene tres áreas de acción, que son las locaciones, el fomento y las exhibiciones, todo vinculado al sector audiovisual. Desde el área de fomento lo que se busca es apoyar a películas nacionales para su desarrollo, estreno y producción. Dentro de esa área de trabajo hay una línea de apoyo accesible justamente. Uno de los fondos de la oficina, que es Montevideo Socioaudiovisual, es el mismo jurado que selecciona los premios, selecciona 2 contenidos para que sean, que tengan la posibilidad de estar, de tener los 3 dispositivos que son la audiodescripción, el subtitulado para sordos y la lengua de señas uruguayas. En ese marco llevamos en el entorno entre 16 y 17 películas, porque están en proceso algunas, con esos dispositivos. Tratamos, para nosotros es un eje de trabajo la accesibilidad. Por lo general, hasta el momento lo que hemos podido hacer es acciones, si se quiere, puntuales, o sea, no siempre intentamos con el cine nacional en general que se pueda lograr una frecuencia, estabilizar, ¿no?, las propuestas en tiempo, y bueno, es un poco el trabajo que nos desvela. Y dentro de lo que es la accesibilidad, justamente el Día del Cine es un día, una celebración en el mes de noviembre, que es un día o una semana donde ya veníamos realizando acciones con contenidos accesibles, y bueno, el año pasado, con este trabajo en conjunto que mencionábamos, con la organización civil y con la universidad, sacamos adelante este ciclo de cine accesible, que para nosotros, obviamente,
parte de nuestra misión, y fue un gusto trabajar con un equipo de trabajo que realmente pone mucha pasión, que después se ve en la sala, ¿no? Creo que eso es lo más lindo. La verdad que recuerdo ver a Alejandra subir a la sala Citarrosa a dar la bienvenida al cierre del festival, y bueno, fue algo muy emocionante, y bueno, y eso ya para nosotros es algo que nos llena de satisfacción, ¿no? Y de ganas para seguir, y que se vayan sumando la mayor cantidad de actores posibles en este tema. Dentro de esta línea de fomento, y un poco lo que comentaba Leticia, fue un hito que 3 películas uruguayas conformaran este festival, que fueron de 7 películas, o sea que en realidad en lo que tiene que ver con la accesibilidad, casi que estábamos al 50%, que no es poco para el cine nacional. Así que bueno, ese es otro aspecto importante, ¿no? Como decía Leticia, en relación a los públicos, a los que también estamos llegando. También estaba presente el director de La Peste, Guillermo Carbonell, en la sala, y eso fue muy lindo también. Se lo vio que disfrutó mucho del corto en su versión accesible, y bueno, y eso también es importante porque forma comunidad. Los realizadores, a través de la Asociación de Productores Uruguayos ASOPROD, por ejemplo, también trabajan en conjunto con Montevideo Audiovisual, y bueno, son parte de quien, al tener la posibilidad de acceder al fondo de contenidos accesibles, bueno, sus películas tienen esta versión. Y como decía Leticia, Al morir la matiné también tuvo una particularidad, que eso también me parece que vale la pena destacar, que el día que estuvo disponible para que se viera fue el 31 de octubre, ¿no? Una noche donde sabemos se celebra un poco temas vinculados a Halloween, que si bien es una fiesta que no es nuestra, sabemos que en términos generales principalmente a los jóvenes y a los niños les gusta mucho adaptar, cada uno desde sus lugares, y bueno, y tomar esa instancia de celebrar. Y justamente El morir la matiné es del género de terror, así que acompañó muy bien esa jornada, y también eso creo que es importante porque así como otros en esas fechas podían disponer de contenidos no accesibles con esa temática, nosotros pudimos tener ese gesto que, bueno, fue casual si se quiere, porque justo era una de las películas que habían ganado el fondo de accesibilidad, pero la intención estuvo dada, y eso es lo importante, con las herramientas y con lo que tenemos, ir buscando y generando la sensibilidad para que cada cosa funcione de la mejor manera posible. Esa experiencia, básicamente, ya lo contaron Alejandra y Leticia, yo creo que estuvo muy bien. Y bueno, y nuestra intención es continuarla. Ya hemos tenido algunas reuniones preliminares para este año, que también fue muy atípico porque estaban las salas cerradas, pero pienso que vamos a llegar para poder hacer algo y que podamos ofrecerle al público y que podamos disfrutar todos. Bueno, en cuanto a exhibiciones, comentarles eso y comentarles que nosotros tenemos un equipamiento de audiodescripción, tenemos una pantalla inflable y una pantalla estructural que es con la que vamos a los barrios de Montevideo. Alejandra nombraba la sala Citarrosa, que es una de las salas municipales. La ciudad cuenta con varias salas descentralizadas. Desde Montevideo Audiovisual trabajamos en conjunto con esas salas para que la programación principalmente de contenidos nacionales o de la región lleguen a todos los barrios de la ciudad. Martín comentó en su introducción que Cambalache es una serie, justamente es una serie de tango que
para público adulto, porque hay un antecedente infantil con Clova el año pasado en TV Ciudad, pero este año es la primera serie que se estrenó en televisión, porque ya tuvo su estreno en TNU y ahora pasa a TV Ciudad. Es una serie que se va a estrenar ya con lengua de señas uruguaya. O sea, en realidad es la primera serie que no la vamos a tener como en dos versiones, ¿no? Directamente se estrena con lengua de señas uruguayas. Y esa misma serie, mañana jueves 2, está dentro del ciclo de realizadoras que promueve Montevideo Audiovisual en las salas públicas de la ciudad, municipales. Va a estar en Sala Citarrosa, va a estar en el Centro Artesano, en el barrio de Peñarol, así que los que estén por Peñarol pueden informarse en las redes del Centro Artesano, y la semana próxima va a estar en la Sala Lazaroff. Así que los invitamos, como ven, van a tener 3 exhibiciones en salas de cine y en televisión de esa serie. En las salas, en esta oportunidad, va a ir un capítulo, que es el baile, y en TV Ciudad van a poder disfrutar de 2 capítulos por semana. Y bueno, decirles que también un poco el instrumento que tenemos con la pantalla inflable es permitir el acceso a todos, al aire libre también, de contenidos accesibles, que el año pasado lo íbamos a hacer, lamentablemente por la pandemia no pudimos hacerlo, que fue con Mi Casa en el Valle, en el mes de la mujer, nada menos, con la pantalla inflable íbamos a tener la versión accesible, que iba a ser su estreno accesible para público en general, pero bueno, la pandemia nos complicó ese tema, pero pudimos retomarlo luego en el ciclo de cine accesible. Bueno, comentarles eso, pienso que por acá es un poco mi participación y daría paso al otro panel, decirles que seguimos trabajando y bueno, desde ya la idea es que la mayor cantidad de actores posibles se puedan acercar y más que nada podamos articular, porque son muchas las acciones, a veces un poco como mencionaba Alejandra o Leticia, no están bien comunicadas para la población a la que van dirigidas, eso por un lado, y por otro muchas veces, bueno, somos quizás muchos trabajando o bregando por lo mismo, pero separados, y bueno, en este caso creo que el trabajar en conjunto nos ha dado muy buenos resultados y el camino va por ahí. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a las compañeras expositoras de la primera mesa. Decirles que cuando uno llega a un lugar por primera vez y llueve, dice que es de buena suerte. Estamos escuchando que está viniendo el temporal de Santa Rosa. Algunos de esos elementos hicieron que esta sala tuviera que tener estas condiciones, cuidando la seguridad de todos y todas. De todas maneras, no queremos dejar de destacar algunas palabras como que el cine tiene que ser para todos y todas, describir las acciones, no dar nada por hecho, los espacios de formación integral, diálogo de saberes, descripción, traducción, audiodescripción, subtitulación. Sin duda que hay un enorme desafío, hay elementos que son perfectibles, nosotros en el día de hoy estamos aprendiendo, haciendo y equivocándonos, pero estamos dando cuenta de que muchas de estas acciones son posibles y nada menor es concientizarnos de que ya tenemos 17 películas, 3 uruguayas, que hay un fondo de contenidos accesible y que por lo tanto hay que hacer uso de esas herramientas y por lo tanto hay que seguir promoviendo el cine inclusivo. Le vamos a dar la palabra a la siguiente mesa, sino antes cambiar de los compañeros intérpretes. Nos tomamos un segundito. Agradecer a Gustavo Cubiela por su interpretación. Vamos a recibir entonces en la segunda mesa medios de comunicación y discapacidad, distintos modelos, a los expositores Nicolás Cedrés, Analía Rosselló y Daniela Cadenas de la cooperativa
Luz Verde, que tienen una experiencia no menor de 10 años sacando, entre otras cosas, como contenidos y como productos, la revista Rampa. Así que bienvenido a los compañeros. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo le voy a comentar quiénes somos nosotros, Luz Verde. Luz Verde surge en el año 2008 a partir de un encuentro de jóvenes con discapacidad en la búsqueda de empleo. En el año 2009 nos conformamos como cooperativa de trabajo, siendo la primera cooperativa enfocada en el área de la comunicación, hay que hacer especial énfasis en ese punto, porque somos una cooperativa integrada por personas con y sin discapacidad que trabaja el área de la comunicación. Y ahí empezamos a formar a poner en marcha el portal Luz Verde, que fue el primer portal enfocado en lo que es la temática de la discapacidad y los servicios. Y bueno, siendo un portal informativo con respecto a la temática, en el año 2010 tuvimos la posibilidad de ganar la financiación de la ANI, de la Agencia de Investigación e Innovación, pudiendo hacer accesible el portal web que teníamos nosotros en ese momento hasta el año 2014, que fue que lo mantuvimos hasta el año 2014. Después entablamos contacto con la Secretaría de la Discapacidad y la Inclusión, llevando pudiendo hacer el contenido desarrollando lo que es la revista Rampa, que es justamente se lleva a cabo en lo que es nosotros desarrollamos el contenido para la Secretaría de la Discapacidad y somos los que desarrollamos la revista, teniendo una trayectoria de 29 números, ¿verdad?, que se pueden encontrar a través de lo que es las ediciones, se pueden encontrar en lo que es la página web de la Intendencia y a su vez se pueden seguir los contenidos a través del Facebook del Parque de la Amistad. Y bueno, y después también lo que buscaba justamente, o lo que busca justamente lo que es la revista, es poner en agenda lo que son los distintos temas como vivienda, empleo, vivienda, empleo y todo lo que son temas de interés para la sociedad y para los colectivos de personas con discapacidad, ¿verdad? También hemos realizado algunas ediciones en lo que tiene que ver la revista Marco Ciudades, que también lo que se intentaba era reflejar todos los contenidos que se llevaban adelante las distintas ciudades. Entonces tuvimos oportunidad de trabajar con respecto a lo que es reflejar
la temática de las distintas ciudades en las ediciones de la revista Marco Ciudades, ¿verdad? Y ahora voy a pasar a comentarles lo que es los modelos, cómo fue avanzando con respecto a los modelos con respecto a cómo fue cambiando, sí, los modelos de la discapacidad en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Entonces voy a pasar, como les decía, a comentarles. La forma en la que se entendía la discapacidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, distinguiéndose tres modelos distintos. El modelo de la prescindencia, el modelo rehabilitador, conocido como el modelo médico, y el modelo social. Esto tan marcado bajo la mirada de Palacios. Entonces, les voy a pasar a detallar esos tres modelos, ¿verdad? Según Palacios, el primer modelo las causas que originaban la discapacidad estaban vinculadas a motivos religiosos, y las personas con discapacidad se consideraban innecesarias por diferentes razones, porque se estima que no contribuían a las necesidades de la comunidad y bueno, había toda una mirada, ¿no?, como de dioses. Eso era a principios de la sociedad antigua y la Edad Media, ¿verdad? Porque estaba vinculado a que la discapacidad no estaba nada visible. Entonces había muchas creencias con respecto a lo que era la temática, ¿no? Que la persona con discapacidad directamente no figuraba y tenía un concepto erróneo de lo que era, bueno, como les decía, el tema de los dioses, y iba por otro carril, digamos, de alguna manera, ¿no? El segundo modelo, que es el modelo rehabilitador, modelo médico rehabilitador, ya ahí se fue avanzando con respecto a lo que era la visión de la temática, pero se entendía que siempre y cuando se tenía conciencia, digamos, siempre y cuando la persona estuviera rehabilitada, ¿verdad? Entonces, justamente, la persona ya pasaba a ser parte de la sociedad, pero siempre bajo un modelo rehabilitador. Y después tenemos esto se mantuvo hasta el siglo XX, se mantuvo esta visión que le venía expresando de alguna manera, ¿verdad? Después tenemos el modelo social, que ya en el modelo social ahí
ya la mirada, por suerte, pasaba a ser que ya la persona con discapacidad estaba más incluida en lo que era la sociedad, y ya no era tanto la persona con discapacidad en sí, sino que ya se ponían en foco las barreras sociales o otro tipo de barreras. Ahí ya en ese proceso se fue avanzando, ¿no? Se puede ver que en esta mirada, ya como les decía, ya se pasó la temática al área social, ¿no? Que la barrera no estaba en uno, sino que estaba más en la sociedad, y ahí se fue construyendo lo que es la parte de la inclusión, y fue cambiando esa visión que hace un rato veníamos repasando, que fue avanzando, digamos, ¿verdad? Eso es en su construcción de sociedad, por suerte fue avanzando. Bueno, le voy a dar la palabra a Analía, que es una de mis compañeras, y ella va a seguir con la ponencia. Bueno, muy buenas tardes, creo ya. Muy buenos días a todas y a todos. Como comentaba Nico, somos una cooperativa de trabajo que brinda servicios de comunicación, integrada por personas con y sin discapacidad. Y en esta oportunidad, con un trabajo de más de 13, 14 años, trabajando en la temática, queríamos un poco, cuando comenzamos así a pensar un poco sobre qué hablar, pensamos un poco en algo que a nosotros, desde que comenzamos como cooperativa, también tuvimos un proceso en el que también nos ha costado un poco el tema del tratamiento periodístico bajo el paradigma del modelo social de la discapacidad. Por eso Nico hacía referencia ahora a los modelos, ¿no? de las miradas sobre la discapacidad a lo largo de la historia, porque este nuevo modelo, este nuevo paradigma, nuevo en la historia, ¿no? Pero que data de los años 60, también ha costado integrarlo, o a veces no se ve reflejado en los medios de comunicación y en el tratamiento periodístico. Y nosotros como cooperativa también transitamos un proceso en el que nos capacitamos en muchos aspectos de comunicación accesible, nos dialogamos, nos entrevistamos a muchísimos referentes de la materia durante todos estos años, a las organizaciones sociales, por supuesto, a las diferentes coordinadoras, como también para poder comunicar bajo el paradigma social de la discapacidad y de una forma correcta, con un lenguaje acorde a este paradigma, ¿no? Hablando un poco del tratamiento periodístico, y que a veces nos parece, nos ha pasado a nosotros, lo hemos visto en otros medios de comunicación, cómo a veces siguen la presencia de los viejos paradigmas que hacía referencia a Nico. Hay unas investigaciones de Voz y Voz, que son unos monitoreos de prensa entre el año 2007 y 2013. De todas formas, aunque no encontramos datos mucho más nuevos, pero
la tendencia un poco sigue es que la cobertura periodística del tema discapacidad es muy baja en los medios de comunicación. Si bien en los últimos años ha mejorado, sigue siendo un tema con poca visibilidad en la agenda pública y sobre todo cuando se habla de discapacidad, los temas los que se habla más relacionados con la discapacidad son el tema educación y salud. Otros temas quedan también un poco relegados del relacionamiento con la discapacidad. Y bueno, lo que decíamos un poco, ¿no? Que nos interesaba un poco traerlo a esta exposición y reflexionar en conjunto, que era esto después de muchas entrevistas que hemos tenido con diversos actores, con colegas periodistas, ¿no? Sobre esto, veíamos que las coberturas sobre los temas de discapacidad tienen algunas limitaciones. Una es que se ve la presencia de los viejos paradigmas sobre las personas con discapacidad en estas coberturas muchas veces. Hay un abordaje que se da muy a menudo, que es el de la exposición de historias de vida, historias individuales para abordar la temática de la discapacidad, pero sin una contextualización de los problemas de todo el colectivo, ¿no? De lo que quedan en la historia de vida o en la historia individual. Y también una carencia en reflejar un poco los procesos de cambio que se van dando en la sociedad en relación a la temática. Cuando hablamos de que las coberturas a veces se ve la presencia de viejos paradigmas, sobre todo lo visualizamos bastante con el tema del lenguaje, ¿no? Que refleja un poco todos los procesos de cambio siempre. Y el uso de ciertos términos que aún encontramos en las coberturas, en los medios de comunicación, como términos como, bueno, padecen, lo seguimos encontrando, discapacitados, portadores, términos que fueron de otros, ¿no? Bajo otros paradigmas, pero que ya hoy no tendrían que estar presentes en artículos relacionados con el tema de discapacidad. También un poco el tratamiento, más allá del lenguaje, en cuando una noticia habla de niños con discapacidad, por ejemplo, como un problema que tiene el niño y la familia y que por eso no puede acceder a la educación o posteriormente a un trabajo, se está, en general, al darle ese tratamiento se está reforzando una idea, se refuerza lo negativo, ¿no? Por otro lado, también hay campañas o artículos que hablan como que refuerzan la idea del superhéroe, del niño o niña o joven que se rehabilita. Entonces se refuerza también, hay una discriminación negativa ahí porque cuando se refuerza mucho, se enfatiza mucho la rehabilitación, ¿no? Porque eso también viene como de un modelo, del modelo anterior médico, ¿no? En el que, bueno, si se lograba la rehabilitación, se podía integrar a esa persona con discapacidad. Entonces, cuando vemos un abordaje periodístico, artículos en los que se refuerza un poco esa idea, ¿no? de la persona que se pudo rehabilitar como algo fabuloso, estamos reforzando un poco también y estamos bajo ese modelo anterior de esa mirada de discapacidad rehabilitadora, ¿no? En muchos casos las coberturas de la temática de discapacidad, como les decía, se realizan a través de casos específicos con la buena intención, muchas veces nos ha pasado a nosotros también, ¿no? Porque digo, todo esto que estamos hablando es un poco experiencia también personal, más allá de lo que podemos ver de los medios de comunicación, etcétera. Se trabaja en casos específicos de historia de vida buscando una forma de acercar el tema a la gente, ¿no? De como una empatía, es decir, bueno, la historia de vida nos genera como eso de la empatía del lector, en nuestro caso, ¿no? Que escribimos prensa escrita, ¿no?
Y las historias de vida son un recurso muy valioso. No estamos diciendo con esto que hay que dejar de utilizarlo para nada. Tenemos que apoyarlo con contexto, tenemos que apoyar esa historia de vida con poder incluir las demandas de ese colectivo al cual pertenece esa persona con discapacidad, por ejemplo, que estamos entrevistando. Poder incluir y no solo que quede en esa historia de vida. Y por eso, poder abordar la temática de la discapacidad y los desafíos o las demandas, pero que no quede solo en el testimonio. Yo les iba a pedir si podían poner acá la presentación, porque en relación a esto teníamos como, ahí está, teníamos como algunos ejemplos de tratamiento periodístico que estuvimos como viendo, ¿no? De un poco que siguen con esto de las historias personales, que aún aparte de la visión de que las dificultades están centradas en el sujeto, ¿no? A veces es eso, se cuenta una historia personal y las dificultades se centran en el sujeto y no se hace referencia a las barreras del entorno, las barreras sociales que tiene ese sujeto, ¿no? Entonces a veces un poco es pensar y repensar cuando hacemos una nota, un artículo. Primero siempre lo decimos nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a poner que construya? Y que sobre todo sujeto de derecho, ¿no? Eso es fundamental, concebir la persona con discapacidad bajo este paradigma de sujeto de derecho, ¿sí? Y que las limitaciones están dadas por el entorno. Son cosas fundamentales, pero que a veces seguimos un poco con los paradigmas anteriores cuando escribimos o cuando comunicamos. Increíblemente es difícil poder cambiar esto. Entonces, acá habíamos visto, bueno, acá decíamos un poco, ¿no? De esto de la cobertura a veces con limitaciones bajo viejos paradigmas, exposición de historias individuales sin contexto y carencias para reflejar procesos de cambio que se están dando en la sociedad. Y caridad versus derecho es esto, ¿no? Un poco los dos paradigmas, ¿no? El objeto de caridad y el sujeto de derecho. Estos ejemplos que pusimos, como hay un montón, y que estamos ¿no? Que estamos como transitando este nuevo paradigma, entonces es normal que nos pase a todos, nos ha pasado en todos estos años un montón de esto, y la idea es apostar a seguir creciendo, reflexionando entre todos y entre todas. Estos ejemplos, por ejemplo, hay uno que es de Milagros Costabel, es la joven uruguaya con discapacidad visual que consiguió una beca para estudiar en Harvard. El portal de la BBC News lo cubrió a través de una entrevista que le hizo ella en profundidad y lo titulaba de esta forma: la inspiradora historia de Milagros, la joven uruguaya ciega que aprendió inglés sola y estudiará sin costo en Harvard. ¿Tá? Después, bueno, hace una mención, ¿no? A los esfuerzos de ella, de su familia. Y bueno, esto es un poco lo que decíamos. Esto es buenísimo. Este tipo de historia sirve como promoción de... es un refuerzo positivo para muchísimas otras historias, ¿no? Como algo positivo, pero a veces no nos podemos quedar solo con esto sin visibilizar en esta misma nota o en una posterior, sin visibilizar esto, las barreras que tiene Milagros y que tiene, en este caso, todo el colectivo de personas ciegas, ¿verdad? Porque si no queda muy centrado en la persona, en su discapacidad, y nos perdemos la oportunidad de poder, un espacio en el que se visibilicen las demandas de todo el colectivo, por ejemplo. Pero, por suerte, en esta misma nota, Milagros, como era una entrevista en profundidad y le dieron la palabra a ella, ¿no? Y eso estuvo bueno porque ella misma enfatizó en esta idea. Les quiero decir lo que dijo al final de la entrevista.
porque sigo pensando en mi historia, aunque de éxito, no debería ser una excepción. Y es mi pasión luchar porque todas las personas con discapacidad puedan tener las herramientas para luchar por sus propios sueños y contar sus propias historias. O sea, en esta nota, Milagros termina diciendo esto mismo. Esto es una historia y la idea es luchar porque todas las personas, en este caso el colectivo de personas ciegas, tengan las mismas herramientas, ¿no? Tengan las mismas posibilidades. Entonces, bueno, eso, ¿no? Es como un ejemplo de que si bien es una buena nota, es una entrevista en profundidad, se podría incluir, por ejemplo, en este caso, reivindicaciones, demandas de todo el colectivo, ¿no? Y enriquecer un poco más eso y que no quede solo en un caso puntual. Y el otro ejemplo que traíamos acá, que habíamos visto con los chiquilines, era sobre la vacunación COVID, no hace mucho, de personas con síndrome de Down, que se realizó el 16 y 17 de abril en las instalaciones del Montevideo City Torque, en la que después, justamente por esto de Rampa, estuvimos trabajando el tema de vacunación de personas con discapacidad y entrevistamos a distintos colectivos, entre ellos a la Asociación de Personas con Síndrome de Down, y varios de los colectivos nos habían dicho que no habían quedado conformes con la cobertura periodística que se le había dado al tema, y traíamos un ejemplo acá, porque justamente ellos nos hablaban de esto, que en la cobertura periodística se había visto una fuerte infantilización de las personas con síndrome de Down, y traíamos este ejemplo que titula «Entre helados y fútbol se vacunaron 522 personas con síndrome de Down en el Montevideo City Torque». Estos colectivos, y nosotros también notamos un poco en esa cobertura, se hizo mucho énfasis en se le dio un helado a la persona con síndrome de Down, luego que terminó, o sea, se hablaba, se fue muy para ese lado el tratamiento, ¿no? de coso. Y bueno, lo traíamos como ejemplo porque si bien después se ve la nota y bueno, la nota desarrolla toda la información, cuándo fue, cuántas personas, tiene un montón de información y está buena, tal vez el título ya nos hacía un poco de ruido cuando lo vimos, ¿no? De eso. Unos simples ejemplos como para entender, ¿no? Y siempre estamos como en ese ejercicio de andar ¿sí? De poder como mejorar, de poder hacer un uso correcto del lenguaje y de siempre estar reflexionando sobre el tratamiento que le damos, ¿no? A las noticias, desde dónde, desde qué mirada, desde dónde nos paramos. Eso nos parece fundamental y en eso trabajamos todos los días. Cada vez que comenzamos un nuevo sumario de revista Rampa, por ejemplo, pensar eso, ¿no? ¿A quién vamos a entrevistar? Siempre tener como de un mismo tema, intentar tener distintas visiones, ¿no? No quedarnos con una única visión. Intentar también, leemos mucho, intentamos traer mucha, ¿no? a los artículos, a las noticias, porque eso es algo que a veces es de las cosas que más se desconocen, también para las personas con discapacidad, que es toda la parte legal, toda la normativa internacional ¿no? y las políticas públicas, o sea, traer a cada noticia no solo la entrevista o algo, sino aportar otro tipo de datos o que complementen y que apoyen la noticia en sí. Bueno, y habíamos elaborado ahí, nosotros tenemos como una referencia que es la guía de buenas prácticas para trabajadoras y trabajadores de la comunicación de Pronadis, siempre la tenemos abajo del brazo. Y bueno, y habíamos anotado ahí como esto, ¿no? Algunas cosas como para tener en cuenta a la hora del tratamiento periodístico, que es las personas con discapacidad son informantes calificados, eso lo tenemos que tener presente siempre, no solo para aportar del tema de la discapacidad, sino de otros temas también, eso es fundamental tenerlo en cuenta. También cuando hacemos una nota sobre discapacidad, tenemos que prestar particular atención a no modificar los criterios habituales de investigación, ¿no? No es porque nos entrevistamos a una persona con discapacidad
nos dice algo la persona con discapacidad, entonces eso es así y no buscamos nada más, porque ahí estamos como sobreestimando un poco, ¿no? Que es lo que no queremos. Entrevistamos a una persona con discapacidad como a una persona sin discapacidad y luego buscamos todas las otras voces o las otras miradas y las colocamos también ahí. Lo que decíamos de ampliar las fuentes, ¿no? Todo lo que es documentación nacional, internacional, la legislación, las políticas públicas actuales. Y bueno, y ahora Dani también iba a hablar un poco de otra cosa que también está bueno tener en cuenta, que es lo de cuando entrevistamos a las personas con discapacidad, ¿no? A ver ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a explicar un poco cómo es entrevistar a la persona con discapacidad según su discapacidad. Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad auditiva o hipoacústica tienen que ser una entrevista bien expresada, que se entienda lo físico y lo corporal, para que la persona pueda entender lo que se le quiere transmitir y entender que el intérprete de lengua de señas no lo dice textual a lo que la persona con discapacidad auditiva se está refiriendo, sino que es contextualmente. Después, el intérprete es una persona que solamente está ayudando a la persona con discapacidad. Después del momento de entrevistar a una persona ciega o de baja visión, se tiene que identificar, o sea, el entrevistado se tiene que identificar a la persona sabiéndole saber dónde está ella para que se ponga en el contexto y se ubique al estar la persona. Y si es una entrevista neutral, o sea, en un espacio que ella no conozca, dar a conocer si hay algún obstáculo, si existen barreras arquitectónicas, para que la persona se pueda ubicar en donde sea necesario. Si entrevistamos a una persona que tiene una limitación en la producción del lenguaje oral, tratar de hacer un lenguaje fácil para que la persona pueda entender y asimismo responder de la manera que es necesaria. Tener en cuenta también que las personas con discapacidad en el lenguaje no se tienen que infantilizar, sino que todo lo contrario, es una persona como cualquiera y se tiene que intentar poder que ella comprenda lo que se está diciendo para que ella de alguna manera pueda responder lo que se le está preguntando. Si es una persona que tiene limitaciones en la comprensión, es más o menos lo mismo, es intentar que la persona pueda comprender cuál es la pregunta, y si en la pregunta no se entiende, poder tratar de entender, darle a entender lo que se quiere explicar. Y hacer preguntas breves y concisas, pero que sean claras. Y si no entiende, repetir la pregunta. Evitar situaciones de violencia o discusión para la persona. Cuando entrevistamos a una persona con discapacidad reducida, tenemos que hablar con la persona sentándose y estar a la misma altura de la persona.
y no tocar la silla de ruedas, porque es un espacio donde ella, el espacio corporal de la persona. Discreten para la persona usuaria de la silla de ruedas y no al acompañante. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, eso que decías, Dani, es fundamental al último de siempre dirigirse a la persona que estamos entrevistando, con o sin discapacidad. Siempre, y eso a veces nos cuesta un poco a todos, ¿no? A veces cuando estamos... nosotros, la reflexión que queríamos hacer, más allá de hablar un poco esto del tratamiento periodístico y cómo aún estamos un poco a veces bajo viejos paradigmas, era que nosotros, tanto de la revista Rampa, de los servicios de comunicación que brindamos y los medios de comunicación en general, tienen un gran potencial para colocar el tema en agenda, el tema de la discapacidad desde una perspectiva de derechos, y por eso nos parece fundamental el tratamiento periodístico que se le da, para que realmente se coloque en la agenda y de la forma que necesitamos que se coloque, que es eso, no tanto tal vez la historia de vida puntual, sino las demandas y las necesidades de los colectivos, ¿no? Poder adoptar la terminología adecuada es fundamental también para el cambio de perspectiva y el cambio de paradigma para que sea posible, ¿no? O sea, el lenguaje, el buen uso del lenguaje es fundamental para generar este cambio social que se está dando. El periodismo, aparte, nosotros lo observamos día a día, de nuestros colegas y todo, juega un rol fundamental de interpelación en el tema, ¿no? Hay, como les decíamos, hay variedad normativa internacional, nacional, que obliga al Estado a garantizar determinados derechos de las personas con discapacidad, y el rol muchas veces del periodista o de los medios de comunicación es interpelar y hacer visibles el grado de cumplimiento, ¿no? de esos derechos, si se están garantizando esos derechos desde el Estado, por ejemplo. Son todas reflexiones que hemos trabajado y que nos parecen importantes como plasmar acá. Y también otra de las cosas que siempre hablamos es, ¿no?, que también los medios de comunicación son fundamentales para brindar información que muchas veces no es de público conocimiento, ¿no?, que tienen que ver obviamente con todo el tema de la discapacidad, etcétera. Y nos parece fundamental eso, en el tratamiento periodístico, que se puedan difundir experiencias de inclusión más que de segregación. Siempre ir por el lado, ¿no?, de enfatizar y potenciar todo lo que sean experiencias de inclusión a todo nivel, para justamente dar cuenta del cambio de paradigma, ¿no?, y hacerlo un hecho. Y bueno, por supuesto, visibilizar. Como los últimos puntos que habíamos hablado con la cooperativa era un poco lo fundamental que es la capacitación en comunicación accesible e inclusiva, que nosotros la hemos realizado durante todos estos años y seguimos como siempre, ¿no?, formándonos y capacitándonos. Y bueno, sobre el lema, ¿no?, de nada sobre nosotros sin nosotros, lo que pensábamos y reflexionábamos un poco con la cooperativa es las personas con discapacidad en medios de comunicación, ¿no?, o en comunicación. Entonces, desde la cooperativa, que hace muchos años que trabajamos, nos parece fundamental que, como otras minorías y otros colectivos, haya presencia de personas con discapacidad en los medios de comunicación, trabajando en los medios de comunicación, porque eso permite de por sí cambiar paradigmas y promover una comunicación diversa y representativa de la sociedad que todos queremos, ¿no? Bueno, por acá
nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de la cooperativa Luz Verde. No vamos a poder habilitar el chat con las preguntas. Sí, tenemos algunos saludos y algunas felicitaciones para Revista Rampa. Ha sido un pilar comunicacional en lo referente a la discapacidad. Algunas otras compañeras nos preguntan y nos consultan cómo se llamaba la película de la primera escena que nos planteaba Leticia Laurier. Pero para respetar los tiempos, si les parece, lo dejamos para el final. Cerramos con los expositores. Agradecemos a Luis Corbuelo, de la Asociación de la Prensa del Uruguay, en estar presentes. Y bueno, tremendo desafío esto de la necesidad del tratamiento de la temática, las buenas prácticas de comunicación y el rol del periodista. Bueno, buen mediodía. Gracias a todas y a todos. Es un privilegio, un orgullo para la Asociación de la Prensa Uruguaya estar participando de esta actividad en la que, en lo que hemos escuchado, hemos recogido una cantidad de deberes para hacer, en tanto el rol de trabajadores de los medios de comunicación, que no es lo mismo que las empresas de los medios de comunicación. Siempre hacemos esta precisión porque a veces se confunde periodista con medio de comunicación. Y quizás aquí una de las cosas que ha quedado planteada, que yo la traía también como elemento para debatir con todos ustedes, tiene que ver con la capacitación, la formación, la necesaria capacitación y formación de los trabajadores de los medios de comunicación en este tema y en muchos otros. En este tema en particular, ni que hablar en función de lo que ocurre hoy en los medios de comunicación y lo que estaban relatando los compañeros de la cooperativa, que es un dato de la realidad. Yo quiero compartir con ustedes un párrafo que en realidad se dio a conocer en el año 1982. Lo voy a leer y después les voy a comentar de dónde salió ese párrafo y cuán lejos estamos muchas veces de estas cosas. Deben desarrollarse pautas en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad para estimular a los medios de información a ofrecer una imagen comprensiva y exacta, así como una representación e informes ecuánimes sobre las discapacidades y sus sujetos en la radio, la televisión, el cine, la fotografía y la palabra impresa. Un elemento fundamental de tales pautas sería que las personas con discapacidad estuviesen en situación de presentar sus problemas al público por ellas mismas y sugerir la forma de resolverlos. Ha de estimularse la inclusión de información sobre la realidad de las discapacidades en los planes de estudio para la formación de periodistas. Este es el párrafo 149 del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982. Quiere decir que esto ya tiene unos cuantos años, décadas, y sin embargo, como ustedes ven, seguimos adoleciendo de la mayoría de las pautas que están planteadas acá. En lo que atañe al trabajo de los periodistas, es notorio que no hay en los planes de estudio, en la formación de los periodistas, la inclusión de la información sobre la realidad de las discapacidades. No forma parte de una materia específica ni está incorporado en los planes de estudio. Ahí tenemos un debe que como trabajadores podemos aportar, sin duda, en lo que tiene que ver con la capacitación. Y como bien lo dice esta misma declaración, siempre debería ser o debe ser en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, que son las que saben de la temática y que son las que pueden aportar efectivamente las mejores soluciones o las mejores prácticas para el desarrollo de la actividad periodística. Como sindicato, en su momento nos tocó participar, a instancia de algunos de los candidatos, como organizadores en los debates presidenciales que se vieron en nuestro país en televisión por primera vez después de varias décadas. Creo que como sindicato nuestro principal aporte a esos debates fue poner una fuerte condición de que esos debates tuvieran lengua de señas, que no estaba pensado, increíblemente. Y sin embargo, a partir del planteo de la Asociación de la Prensa Uruguaya, se incorporó en los debates presidenciales que generaron una gran expectativa notoriamente porque hacía muchísimas décadas que no había. En este mismo contexto nosotros, como decimos, estamos abiertos a trabajar en el tema de la capacitación en lo que nos atañe como trabajadores o como sindicato.
Pero en este sentido deberíamos involucrar también a las empresas para que entiendan la necesidad de que se haga esta inversión, no este gasto, esta inversión en la formación de recursos humanos, en este caso periodistas, capacitados para trabajar adecuadamente en esta temática. Desde ya que la Asociación de la Prensa Uruguaya está absolutamente abierta a recibir las inquietudes de las organizaciones que están trabajando en estos temas, tanto de la sociedad civil como del propio Estado, a los efectos de incorporar en todo lo que sea posible estos temas. Involucrar también a las autoridades y a la academia, por supuesto, para cumplir esta parte que nos está indicando Naciones Unidas desde 1982, y es que justamente haya formación, capacitación en la realidad de las discapacidades en los planes de estudio para la formación de periodistas. Todavía seguimos estando muy lejos en términos generales en lo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Y podemos estar incluso peor todavía. Y ahora quiero hablarles también de lo que como sindicato hemos estado planteando reiteradamente, que tiene que ver con algunos cambios legislativos en el marco de la discusión sobre la nueva ley de medios que ha propuesto el Gobierno y que plantea sustituir la ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la que nuestro sindicato trabajó particularmente en el marco de la Coalición por una Comunicación Democrática, y nos preocupa particularmente algunos de los cambios que están planteados allí, que tienen que ver justamente con el tema derechos. En este caso no solo de personas con discapacidad, sino derechos en general, pero en particular con las personas con discapacidad. Antes de ir a esta parte de la presentación, hay un trabajo que hicieron dos catedráticos de la Universidad de Granada sobre medios de comunicación y discapacidad. Tiene varios años, pero todavía sigue siendo muy actual. Antonio Rodríguez Fuentes y Antonio García Guzmán, que son profesores del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, que hablan precisamente de los desafíos que plantean la modernidad, en particular las tecnologías de la información y la comunicación, los avances en la tecnología, que pueden ser, sí, extremadamente positivos en algunos aspectos, pero también pueden generar nuevas brechas para las personas con discapacidad en particular. Sobre todo aquellas que además de personas con discapacidad tienen dificultades económicas o tienen un entorno social complicado que les dificulta sobremanera acceder a medios de comunicación por más accesibles que estos puedan ser. Pero tenemos un debe muy importante. Estos autores dicen que la sociedad es la que tiene que eliminar, reducir o compensar estas barreras que se generan para las personas con discapacidad con el fin de permitir a todos los ciudadanos la posibilidad de disfrutar al máximo de la conducta de tales, de personas con derechos y de ciudadanos, respetando los derechos y deberes de cada individuo. Y ahí es donde se habla de conceptos como la accesibilidad e inaccesibilidad de la o a la información, la exclusión o la brecha digital o analógica, que es lo que justamente en este contexto de tanta información que surge a partir de la profusión de medios de comunicación, de los avances de la tecnología, de las redes sociales, del uso del celular, de las distintas plataformas de televisión y de Internet, y los problemas que se pueden generar para quienes no tienen los recursos o las capacidades para acceder a esta información, que es abundante, prolífica y lamentablemente a veces no está llegando de forma adecuada. Estos autores señalan que en los últimos años se ha avanzado mucho en la accesibilidad a la información y usabilidad de los medios, gracias en parte a los avances tecnológicos y a las ayudas de las que disponen las personas con alguna deficiencia para paliar sus efectos y vencer la discapacidad. Dicen también que a veces, por una causa o por otra, y por supuesto por la interacción de ambas, se produce el fenómeno conocido como inaccesibilidad, infoexclusión o brecha digital, a la que hacíamos referencia recién, que evidencian que la información emitida por los medios no es captada por el individuo por diversas causas, digamos, pero que en definitiva el resultado es la inexistencia de un acto informativo, es decir, la persona queda por afuera de la información que eventualmente le interesa, la involucra o la afecta.
Es decir, que hay, en ese sentido, desafíos enormes planteados en términos de accesibilidad a la información. Algunos informes internacionales de la UNESCO, incluso uno de 1996, están reconociendo el potencial educativo y cultural de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, en ese mismo informe se advierte sobre algo que estamos señalando ahora, y es la importante carga latente de desigualdad y marginación que pueden tener estos cambios, que pueden resultar extremadamente positivos si son adecuadamente aprovechados. Y hay algunas referencias en particular, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las páginas web, que es otra herramienta fundamental, importante, de comunicación, en particular, en algunos casos, comunicación oficial o empresarial, que tiene que ver con la economía también. Y un estudio realizado hace unos años por el Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet pone una cifra que es realmente preocupante. Relevaron que la mayor cantidad de páginas web no resultan accesibles para usuarios con discapacidad. En este estudio en particular, ninguno de los portales que fueron relevados superaba el 50% de las sugerencias de accesibilidad que se han realizado justamente para las páginas web como fuente de información, lo cual deja literalmente a la mitad de la población o a las personas con discapacidad fuera de la posibilidad de acceder a la información en páginas web relevadas, en este caso, reitero, por esta entidad Discapnet. Acá se habló de los viejos paradigmas, lo plantearon los colegas de la cooperativa Luz Verde, y es importante hablar de ese tema asociado a la capacitación, precisamente. Es probable que muchos de los colegas periodistas que en sus crónicas o en sus trabajos hacen mención a viejos paradigmas es porque desconocen cuál es el nuevo abordaje o el correcto abordaje de esta temática. Y ahí que volvemos otra vez al tema de la capacitación y la formación. En España se ha trabajado mucho sobre lo que se considera un manual de estilo de trabajo para el abordaje periodístico de estos temas, cosa de la que también carecemos, y sobre lo cual sería importante trabajar. Reitero desde ya la disposición de la Asociación de la Prensa Uruguaya para trabajar en este tema, por ejemplo, el manual de estilo. Yo extraje de este trabajo que les mencioné de España un decálogo de buenas prácticas periodísticas sobre discapacidad que se utiliza no como regla establecida y rígida, pero sí para que el periodismo en general lo pueda tener como un elemento de trabajo. Nosotros también tenemos un código de ética periodística aprobado en el sindicato que obviamente rige para quienes somos afiliados al sindicato. Podría eventualmente utilizarse como buenas prácticas de ética periodística para otras personas o otros compañeros o trabajadores de los medios. En este caso hay un decálogo de buenas prácticas periodísticas sobre discapacidad que bien podríamos adaptarlo o empezar a trabajar sobre eso para que de a poco podamos mejorar esto de ir abandonando definitivamente los viejos paradigmas de la información sobre discapacidad. Mostremos el lado positivo de la discapacidad. Demos atención a las soluciones. Permitamos que las personas con discapacidad hablen por sí mismas. Digamos personas con discapacidad. Evitemos la imagen del gueto. Tengamos cuidado con los mitos. No carguemos las tintas. Veamos todas las facetas. Generemos información normalizadora, información accesible y accesibilidad a la información. Son pautas de trabajo, de manejo, que bien podrían aplicarse en nuestro país. Quería para finalizar mencionar esto que mencioné al pasar anteriormente, que tiene que ver con la Ley 19.307 de Servicio de Comunicación Audiovisual y los cambios que está planteando el actual gobierno. La ley que está vigente todavía, la 19.307, establece para el Estado obligaciones de protección y de promoción respecto a los derechos de la niñez y la adolescencia que serán derogados de aprobarse la actual redacción del proyecto de ley.
La iniciativa que todavía está en discusión en el Parlamento elimina casi completamente todos los capítulos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que reconocen, en algunos casos por primera vez en Uruguay, algunos derechos de las audiencias y de la sociedad en los servicios de comunicación audiovisual. El título cuarto de la Ley 19.307, denominado Derechos de las Personas, está integrado por 6 capítulos y 29 artículos, de los cuales en la nueva ley apenas quedan 3 en esta versión que está analizando el Parlamento. Además, se elimina el papel que se le otorgó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para proteger y representar a las audiencias ante la violación de los derechos. Y hago referencia en general a las audiencias porque tiene que ver con esto del acceso a la información de las personas con discapacidad, de lo que estamos hablando. En particular, en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad en materia de comunicación, si se aprueba el texto tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo, todavía hay discusiones allí que habrá que ver cómo termina de ser aprobado esta nueva ley. Va a haber un retroceso, sin duda, en los derechos reconocidos por primera vez en la legislación uruguaya a estas personas. En primer lugar, porque solo va a ser obligatorio dar accesibilidad a los programas informativos, pero ya no a otros programas de interés general como está establecido actualmente en la Ley 19.307. La ley actual establece que el derecho de la accesibilidad debe incluir los contenidos de interés general, como los informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes. Esto desaparece en la nueva formulación y se limita exclusivamente a los contenidos informativos. También se quita toda obligación del Poder Ejecutivo de facilitar y promover el desarrollo de tecnologías apropiadas, la producción de contenidos nacionales, la formación de profesionales y la investigación en accesibilidad audiovisual para apoyar el cumplimiento de estas obligaciones y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad auditiva y visual. También se elimina de la ley vigente. Otro tema que tiene que ver con la discriminación. El Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, esto es de 1988, establece en su artículo 3º la obligación de los Estados en garantizar la no discriminación. Textualmente dice: los Estados partes en el presente protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y la ley 19.307 justamente fue incluso más allá de esto. En el artículo 28, que también se eliminaría en la nueva ley, que limita la difusión de contenidos, se hace referencia a contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, sea motivada por su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, identidad cultural, lugar de nacimiento, credo o condición socioeconómica. Es decir, que en la ley incluso se amplió lo que estaba establecido en la Convención Interamericana. Este artículo 28 fue uno de los tantos que fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia porque algunos actores lo consideraban violatorio de la libertad de expresión. Y la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, dijo que este artículo no solo no infringe la más alta normativa de derechos humanos sobre libertad de expresión, sino que la aplica, lo que torna difícil sostener, como lo hace el accionante, que el artículo 28 de la ley viola la libertad de expresión. Es decir, hasta ese punto se llegó en este tema, tratando de, en su momento, ustedes saben que la ley 19.307 debe haber sido de las leyes más revisadas por la Suprema Corte de Justicia porque fue impugnada de todas las maneras posibles y, sin embargo, fueron muy pocos artículos los que fueron efectivamente considerados inconstitucionales.
Uno de ellos que estaba en discusión era este y fue declarado plenamente constitucional por la unanimidad de la Suprema Corte de Justicia. Ni siquiera había, en este caso, dos bibliotecas que pudieran generar interpretaciones. La intervención del Estado en relación a la libertad de expresión en su dimensión individual debe ser mínima, según afirma la Suprema Corte de Justicia, mientras que la dimensión colectiva requiere una protección activa por parte del Estado. Hay otras referencias en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nos preocupan en general, pero en su momento cuando estuvimos conversando a propósito de este seminario nos interesaba destacar esto porque quizás pasa inadvertido lo que puede ocurrir en el medio de la eliminación lisa y llana de aspectos que tienen que ver con derechos, en este caso de las personas con discapacidad. En la actual ley, la ley vigente, la que se procura derogar, se establece que los servicios de televisión, en cualquiera de sus modalidades, deberán brindar parte de su programación acompañada de sistemas subtitulados, lengua de señas o audiodescripción, en especial los contenidos de interés general, como informativos educativos, culturales y acontecimientos relevantes, como decíamos. Y el anteproyecto que está a estudio limita la accesibilidad de las personas con discapacidad únicamente a los informativos, lo que, como decíamos, reduce fuertemente la posibilidad de acceso a otro tipo de contenidos. Es lo que queríamos expresar. Yo reitero la disposición de la Asociación de la Prensa Uruguaya, en tanto Sindicato de los Trabajadores de la Comunicación Social, en todos sus ámbitos, a trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil, del Estado, de la academia, que están vinculadas a esta temática, para aprender sobre estos temas, para capacitarnos, para formarnos, para evitar la utilización de viejos paradigmas, para mejorar la información en lo que nos compete. En la presencia de la información sobre personas con discapacidad en los medios de comunicación, lamentablemente los trabajadores no tenemos demasiada incidencia, casi ninguna, diría, porque son decisiones fundamentalmente empresariales. Pero sí se puede hacer, y de hecho se está haciendo mucho, lo veíamos recién con las otras integrantes del panel, sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad a cosas que hasta hace algunos años estaban completamente vedadas. Así que estamos a las órdenes y muchísimas gracias. Muchas gracias al compañero Luis Curvelo de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Invitarlos y promover que este espacio se transforme en una conformación de un espacio de trabajo donde todos estos actores se sientan apoyados en la generación de estrategias de formación, capacitación, inclusión de trabajadores con discapacidad y construcción de manuales y de referencias técnicas. ¿Para qué? Para generar un espacio que en definitiva genere oportunidades para todos y todos en acceder a la comunicación. Para los compañeros de Mercociudades, decirles que nos estamos encontrando en breve en La Paz, Bolivia, como país que nos va a recibir en el próximo encuentro. Para todos y todas, muchas gracias por este espacio y que a partir de hoy se conforme una línea de acción que, como todo derecho humano, tiene que ser universal, integral y progresivo. Muchas gracias.